La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. En este 13º domingo del tiempo ordinario meditamos el Evangelio según San Lucas, capítulo 9, versículos del 51 al 62. Cuando ya se acercaba el tiempo en que tenía que salir de este mundo, Jesús tomó la firme determinación de emprender el viaje a Jerusalén. Envió mensajeros por delante y ellos fueron a una aldea de Samaria para conseguirle alojamiento. Pero los samaritanos no quisieron recibirlo porque supieron que iba a Jerusalén. Ante esta negativa, sus discípulos Santiago y Juan le dijeron: Señor, ¿quieres que hagamos bajar fuego del cielo para que acabe con ellos? Pero Jesús se volvió hacia ellos y los reprendió. Después se fueron a otra aldea. Mientras iban de camino, alguien le dijo a Jesús: Te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le respondió: Las zorras tienen madrigueras y los pájaros nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene en dónde reclinar la cabeza. A otro Jesús le dijo: Sígueme. Pero él le respondió: Señor, déjame ir primero a enterrar a mi padre. Jesús le replicó: Deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ve y anuncia el reino de Dios. Otro le dijo: Te seguiré, Señor, pero déjame primero despedirme de mi familia. Jesús le contestó: El que empuña el arado y mira hacia atrás no sirve para el reino de los cielos. Palabra del Señor. Un detalle muy interesante del Evangelio que compartimos en este día es que Lucas nos dice el momento preciso en el que Jesús decide con determinación firme emprender el viaje a Jerusalén. Todos sabemos lo que eso significa. Jesús asume la misión para la que fue enviado. Y está la tentación de quedarse en Galilea, en casa, donde es bien recibido, donde es bien visto, donde es escuchado. En Samaria, donde incluso también es bien recibido y es querido, o ir a Jerusalén. Y bueno, Jesús emprende firmemente, con determinación, ir a Jerusalén, porque para Jesús es más importante la voluntad del Padre y nuestra salvación que su comodidad. Ojalá que para nosotros también en su momento sea más importante la voluntad de Dios que nuestra comodidad. La salvación de las almas más importante que nuestro propio beneficio. Jesús manda a esos mensajeros a Samaria para pedir alojamiento, y los samaritanos se enteran de que va a Jerusalén y no lo quieren recibir. Y es interesante la reacción de los hijos del trueno, que quieren hacer bajar fuego del cielo para que acabe con ellos. Y Jesús los reprende. ¿Por qué? Porque cuando tú no quieres recibir a Jesús, Jesús no manda fuego sobre ti. Pero también es cierto que Jesús se va a otra aldea. Jesús no deja de trabajar su gracia. Solamente necesita a alguien que esté dispuesto a recibirle. Alguien que esté dispuesto a acoger su presencia. Jesús está enviando mensajeros hacia ti porque Jesús quiere ser parte de tu vida. Si tú lo rechazas, no te preocupes, no va a dejar de llover sobre ti, no va a dejar de haber aire y no va a dejar de amanecer y de haber amaneceres y atardeceres preciosos. Pero te pierdes el sentido de tu vida. Jesús quiere pasar por tu vida. Ojalá que no te niegues a su presencia.
Y luego vienen estos tres relatos vocacionales. Estamos en la época de los preseminarios, de las experiencias vocacionales de vida religiosa, monástica, etcétera. Es entonces un momento propicio para estos relatos. Jesús se va a otra aldea y cuando va de camino alguien le dice: te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le responde: las zorras tienen madrigueras y los pájaros nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene en dónde reclinar la cabeza. ¿Cuántas veces uno está aparentemente dispuesto a seguir a Jesús a donde quiera que vaya? No deja de resonar y no deja de asemejarse te seguiré a donde quiera que vayas a la confesión que Pedro hace en la última cena. Estaré contigo donde quiera que vayas, te seguiré incluso hasta la muerte, aunque todos estos te dejaran. En nuestra vida cristiana a veces tenemos una disposición inmadura a seguir a Jesús, una disposición que no quiere tomar en cuenta lo que significa seguir a Jesús en cuestión de sacrificios, en cuestión de renuncias, en cuestión de incluso de ganancias, y se juzga eso con una mentalidad de ganancias muy limitadas, muy terrenas. Entonces Jesús aclara, ¿verdad? Las zorras tienen madrigueras y los pájaros nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene en dónde reclinar la cabeza. Entonces, si vas buscando recompensas materiales, recompensas terrenas, mejor no sigas a Jesús, porque no es eso lo que corresponde. Y luego viene otro al que Jesús le dice, el primero le dice Jesús, segundo Jesús le dice: sígueme. Pero él respondió: Señor, déjame ir primero a enterrar a mi padre. Jesús le dice: deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ve y anuncia el reino de Dios. Lo dice alguien que entró al seminario a los 12 años, entonces a veces me resulta difícil encontrar a muchachos de 20 o más años que no son capaces de separarse de sus papás para dar una respuesta a Dios, sea en el matrimonio, sea en la vida consagrada, que no son capaces de iniciar un camino de preparación para responder a Dios en lo que Dios los está llamando, porque están apegadísimos a sus papás. Es importante el respeto y el amor a los padres, pero los padres no pueden determinar las decisiones vitales de los hijos, y los hijos no deben de tomar como pretexto a los papás para no responder o para retardar su respuesta a Dios. Dios te está llamando. Tus papás han tenido su propio llamado. Entonces, joven, sé valiente. Aprende a soltarte. Y viene otro tercero: te seguiré, Señor. Esas primeras palabras son fuertes y son importantes. Y viene un pero. Hay quien dice que todo lo que viene después de un pero echa a perder lo primero que se dijo. Y esta no es la excepción. Pero déjame primero despedirme de mi familia. Jesús le contestó: el que empuña el arado y mira hacia atrás no sirve para el reino de Dios. ¿Cuáles son tus peros en este momento para seguir a Jesús? Jesús te está llamando. ¿Cuáles son tus peros? ¿Cuáles son tus pretextos? ¿Cuáles son tus miedos? Déjalos de lado y simple y sencillamente quédate con la primera afirmación: te seguiré, Señor. Vale la pena. No seas como esos samaritanos que no quisieron seguirlo. En la primera lectura escuchamos del libro de los Reyes, del primer libro de los Reyes, encontramos la historia
vocacional de Eliseo. Dios manda a Elías a consagrar a Eliseo. Eliseo, cuando siente el manto de Elías, no duda, realmente no duda. Ciertamente va y se despide de su familia, pero inmediatamente convierte en un sacrificio el instrumento de su trabajo, esa yunta, y a sus bueyes, y el arado los convierte inmediatamente en un sacrificio a Dios, que reparte entre sus trabajadores y su familia, y se va a seguir a Elías, se va a seguir a Dios a partir de Elías. Es importante en nuestros días que los cristianos seamos determinados en nuestro seguimiento a Jesús. Es importante que dejemos de poner peros, que aprendamos a responder con un valiente sí a un Dios que nos está llamando continuamente. Hablo en el sentido vocacional, pero también hay un Dios que nos llama día a día, porque la vocación se reafirma día a día, a la caridad, a la misericordia, al arrepentimiento, a la conversión, a la oración, a la ayuda al prójimo, al encuentro con el prójimo. Dios no se cansa de llamar continuamente, y tal vez nos encuentra a nosotros cansados, sin ganas de responder, pero es importante responder. De eso depende nuestra vida. No sabríamos quién era Eliseo si Eliseo hubiera dicho que no, hubiera aventado el manto de Elías. El manto está sobre tus hombros. Decídete. Jesús quiere que lo sigas. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre.